Bienvenido, bienvenida a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a resolver ejercicios de cinemática, pero con la característica de tiempo de encuentro. Bien, empecemos. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Dos vehículos salen al encuentro desde dos ciudades separadas por 300 kilómetros, con velocidades de 60 kilómetros por hora y 40 kilómetros por hora respectivamente. Si el que circula a 40 kilómetros por hora sale 2 horas más tarde, responda a las siguientes preguntas. Inciso A. El tiempo que tardan en encontrarse, es decir, en qué tiempo se encontrarán, ¿no? Inciso B. La posición donde se encuentran. ¿Listo? Bien, entonces empecemos resolviendo el inciso A. Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es un bosquejo. ¿Listo? Entonces, tengo acá un punto A y acá va a estar el punto B. Vale decir, el móvil A y el móvil B. Entre ambos hay una distancia de 300 kilómetros. O sea, los separa 300 kilómetros, ¿no? Este móvil A sale o se mueve con una velocidad de 60 kilómetros por hora, mientras que el B se mueve con 40 kilómetros por hora, ¿no? Eso nos está indicando. Ahora, hay un dato bien interesante, dice, el segundo, o sea, el que circula, aquí nos podemos fijar, ¿no? El que circula a 40 kilómetros por hora, o sea, vale decir el móvil B, sale 2 horas más tarde. Es decir, de que el móvil A, suponiendo, ¿no?, que salió a las 8 de la mañana, ya emprende camino, entonces a las 10 de la mañana estaría saliendo el móvil B. Hay una diferencia de 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para responder A, vamos a ver, mientras pasa 2 horas, el móvil A, aquí voy a poner tiempo 2 horas, el móvil A habría recorrido una determinada distancia, que no sabemos cuánto será. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es precisamente hallar la distancia que ha recorrido en esas 2 horas. ¿Listo? Ahora, para aquello sabemos nosotros que velocidad, ¿no?, es igual a la distancia sobre el tiempo. Por lo tanto, distancia para nosotros va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Listo? Entonces, reemplazando los datitos, la distancia va a ser a la velocidad, en este caso 60 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo, 2 horas, ¿no? 2 horas. Entonces, para nosotros, la distancia que has recorrido va a ser 120 kilómetros. ¿Listo? En esas 2 horas, entonces, el móvil A ha recorrido 120 kilómetros. Vale decir, desde este punto hasta este punto son 120 kilómetros. Lo que significa de que esta parte, desde aquí hasta aquí, ¿no?, tendría un valor de, tenemos que restar, 300 era de extremo a extremo, pero como ya has recorrido 120, entonces ¿cuánto me quedará? Simplemente voy a restar 300 kilómetros menos 120 kilómetros, y eso hace un total de 180 kilómetros. Entonces vale decir, ¿no?, cuando ya emprende el móvil 2, ¿no?, el móvil B, cuando ya empieza a moverse, el móvil 1 ya habría recorrido 120 kilómetros. Por lo tanto, la distancia que los separa a ambos en el instante en el que el móvil B parte, simplemente ya es 180 kilómetros. Bien, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, calculamos ahora sí. La fórmula del tiempo de encuentro es el siguiente.
tiempo de encuentro es igual a la distancia que separa a los dos móviles sobre la suma de sus velocidades, vale decir velocidad de A más la velocidad de B. Esta es la fórmula del tiempo de encuentro, ¿ya? Entonces, ahora simplemente tengo que hacer reemplazar los datos. Entonces, el tiempo de encuentro va a ser igual. La distancia que los separa, en este caso ya no es 300, hay que tener en cuenta aquello, ¿no? Ya no es 300, simplemente la distancia que los separa ya es de 180 kilómetros. Entonces, 180 kilómetros sobre la suma de las dos velocidades. Velocidad de A es 60, eso se mantiene, ¿no? 60 kilómetros por hora más la velocidad de B, 40 kilómetros por hora. Entonces, lo que tenemos, un tiempo de encuentro va a ser igual a 180 dividido entre 60 más 40 es 100, ¿no? 180 dividido entre 100 va a ser 1.8, ¿qué cosas? Horas, ¿no? 1.8 horas. Entonces, desde este punto, considerando desde este punto de acá, desde acá, ¿no? Desde acá, se encontrarían en 1.8 horas. Pero la pregunta dice, de manera general, ¿en qué tiempo se encuentran? Entonces lo que tendríamos que hacer es sumar estas 2 horas, ¿no? Porque ya recorrió 2 horas el móvil A, estas 2 horas más esto de 1.8 horas. Entonces, la respuesta sería el tiempo de encuentro sería de 3,8 horas. ¿Listo? Eso sería nuestro resultado, 3,8 horas. ¿Por qué 3,8? Una vez más repito, porque aquí ya avanzó, el móvil A ya avanzó 2 horas, ¿no? Has recorrido 120 kilómetros, entonces por lo tanto ya esas 2 horas ya cuentan, más el tiempo de encuentro que se van a encontrar en 1.8 horas, entonces el total sería 3,8 horas. Estamos sumando estos 1.8 más las 2 horas que ya recorrió el móvil A. Entonces el tiempo para que se encuentren estos dos sería de 3,8 horas. ¿Listo? Con eso ya estaría resuelto el inciso A. Ahora, el inciso B dice la posición donde se encuentran. La posición, ¿a qué se refiere con la posición? Quiere saber exactamente a qué distancia de A o a qué distancia de B se van a encontrar. Eso nos dice, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos eso? ¿Cómo podemos calcularlo? Permítanme organizar mi pizarra para que se pueda entender aquello. Aquí mismo lo vamos a hacer. Voy a fragmentar esto. A ver, intentemos. Permítanme acomodar esto. Los cables se cruzan aquí. Bien. ¿Qué es lo que tengo que calcular entonces? Fíjense. Fíjense, ¿qué es lo que debemos calcular entonces ahora? Cuando nos dicen la posición, entonces es un punto, ¿no? Puede ser acá, no sabemos exactamente, ¿no? Pero eso tenemos que calcularlo. En otras palabras, nos están pidiendo que calculemos a qué distancia del móvil A, del punto A, o a qué distancia del punto B. Entonces, eso para nosotros, como les digo, es distancia. Entonces, ¿cómo calculamos? Muy sencillo. Vamos a tomar este parámetro, el tiempo de encuentro. Este dato nos va a servir. Este dato. ¿Qué significa ese dato? Ese dato significa de que el móvil, el A, que estuvo ya avanzando, y el móvil B, ¿no? En un punto de estos se encontraron. Ahí se encontraron los dos. Entonces, yo puedo saber como se encontraron en 1.8 horas, entonces yo puedo calcular la distancia, porque tengo su velocidad es de 40 kilómetros por hora, y el tiempo vendría a ser 1.8 horas, ¿no? Entonces, con eso yo puedo calcular la distancia. Entonces, calculemos la distancia. A ver,
distancia hemos dicho que es igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo. Entonces calculemos. La velocidad, con respecto a B vamos a hacerlo, ¿ya? Velocidad de B, 40 kilómetros por hora, ¿no? Por el tiempo. El tiempo es 1.8 horas. 1,8 horas. Vamos a simplificar de acá las horas y me va a quedar kilómetros. Entonces 40 por 1.8, ¿cuánto me da? Esto me da un resultado de 72 kilómetros, ¿no? Entonces aquí va a ser distancia 72 kilómetros. ¿Qué significa esto? Esto significa que el B, el móvil B, desde que partió, dice, ¿no? Con una velocidad de 40 kilómetros por hora, se encontró con el A en 1.8 horas. Y para eso avanzó 72 kilómetros. 72 kilómetros avanzó ahí. ¿Listo? Entonces, yo podría fácilmente decir, para responder al inciso B, podría decir, se va a encontrar a 72 kilómetros del punto B. Esa sería una respuesta válida. O también podría decir, ¿a cuántos kilómetros de A? Tendría que estar 300 menos 72, ¿cuánto es eso? 228, ¿no? Entonces podría decir también de que a 228 kilómetros del punto A. Del punto A. Cualquiera de estas dos respuestas serían válidas, ¿no? Puedo decir entonces a 72 kilómetros de B o a 228 kilómetros del punto A, ¿no? Cualquiera de las dos respuestas para el inciso B serían valederas. Bien, así es como se resuelve entonces este ejercicio.